da el Señor. Ese es el tema de hoy. Y el primer texto es Éxodo capítulo 15, versículo 2. Reitero, el tema de hoy es: no es con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas que nos da el Señor. El primer texto es Éxodo capítulo 15, versículo 2. Éxodo 15, 2. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 15, versículo 2, lo siguiente. ¿Lo tenemos? Amén. Mi canto es al Señor, quien es mi fuerza y mi salvación. Él es mi Dios y he de alabarlo. Él es el Dios de mi Padre y he de enaltecerlo. Y el texto y el primer momento a destacar es que tenemos que reconocer que el origen de la fuerza del creyente está en Dios. Tenemos que tener claro y presente que solo podremos superar los obstáculos y los inconvenientes con las fuerzas que reside propiamente en Dios y que Él derrama sobre nosotros. Ante los problemas, ante las dificultades, y no solo ante los problemas, ante las dificultades, sino para poder mantener este camino, tenemos que pedirle a Dios que nos dé sus fuerzas, porque se nos van a presentar inconvenientes, se nos van a presentar obstáculos, se nos van a presentar ataques, se nos van a presentar pruebas. Pero si nosotros en un momento determinado nos dirigimos a Dios y le clamamos que Él ponga su fuerza, porque una de las características fundamentales de la fuerza de Dios es que es ilimitada, mientras que nuestras fuerzas son limitadas. El Señor va a derramar esa fuerza ilimitada sobre nuestra vida, y con esa fuerza nosotros vamos a poder siempre ir hacia adelante, nunca retrocediendo. Esta fuerza nos va a impulsar para continuar en este camino, para poder atravesar las murallas que se nos ponen enfrente, para poder pasar por todos esos bosques oscuros y pérfidos que teje el enemigo contra nosotros. También necesitamos las fuerzas de Dios para vencer en ocasiones nuestra condición humana terca y oponible a la voluntad de Dios. Porque Pablo dice, quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo que no quiero. Porque indudablemente en nuestra naturaleza hay condiciones que desafían, que se oponen, que son antagónicas o que son ambivalentes a la voluntad y al proyecto de Dios. Por eso tenemos que decirle al Señor, pon tus fuerzas en mí, Señor. Por ejemplo, tenemos tal defecto, tenemos tal flaqueza, tenemos tal debilidad y no hemos podido, y lo hemos intentado con todos los medios habidos y por haber, humanamente hablando. La mala administración, la discontinuidad en el camino del Señor, el juzgar a los demás, el ser mentiroso, la mentira, la hipocresía, la falsedad, el egoísmo, el mal carácter. Porque creo que la mayoría hemos sufrido de mal carácter, o sufrimos de mal carácter, la volatilidad, el ser explosivos, el ser hirientes, uno que nos ocurre mucho y que en ocasiones somos demasiado impulsivos, nos dejamos llevar y tomar y terminamos hiriendo, y después que hemos disparado a todo el mundo terminamos pidiendo disculpas y nos damos cuenta que antes de herir primero piensa y recapacita antes de actuar y de herir a una persona. Bueno, cantidad que podemos seguir nombrando, pero ¿qué ocurre? Lo hemos intentado. Algunos habremos hecho técnicas de relajación, hemos leído libros, hemos asistido a conferencias, etcétera, y nada, y se continúa. Es ahí que también debemos de pedirle a Dios esa fuerza. Señor, damos tu fuerza para poder vencer esta debilidad o esta flaqueza que tengo, porque lo hemos intentado y no hemos podido, Señor. Y nos pasa lo siguiente, hemos avanzado un 50, un 60, un 70, un 80, y cuando decimos ya no es en la manera, ya no la tengo, ya yo lo superé, y en una tontería, en una bobada, ¡pum!, se cae. Es ahí que tenemos que pedirle a Dios también las fuerzas para poder superar en nuestra condición humana todo aquello que nos aleja y nos distancia de Él.
fuerza para poder vencer al enemigo, que siempre nos va a atacar. Nos va a atacar de diferentes maneras. Acuérdense que atacó a Job, y la manera como atacó a Job fue muy difícil y compleja. Nos va a atacar el enemigo. Pedirle al Señor que nos dé fuerzas para poder superarlo. Fuerzas para poder manejar las pruebas que se nos presentan en el día a día. Por ejemplo, una prueba grande que estamos en un momento que no podemos más y que vamos a estallar con un compañero de trabajo que nos tiene ahí, que nos hace la vida imposible. ¿A cuántos les ha pasado eso? Ahí que te hace la guerra, que te quiere indisponer, que hablan mal de ti con el jefe. Pedirle la fuerza a Dios para que en la oración lo podamos vencer. Amén. Entonces, el primer momento es ese, saber, mis queridos hermanos, que la verdadera fuerza se origina en Dios nuestro Señor. Que esa fuerza que Dios va a poner en ti nunca te va a fallar. Que esa fuerza siempre te la va a entregar. Que esa fuerza siempre te la va a otorgar. Y con ella vas tú poder lanzarte en el camino de la vida hacia lo bueno y hacia lo próspero. Pero hay que pedirle al Señor que nos dé sus fuerzas, porque las de nosotros tienen límites, mientras que las de Él no conoce límite alguno. Por eso es que no es con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Él ahí, infundiéndola, dándotela, entregándola. Día a día tienes que pedírsela al Señor. Y vuelvo y repito algo importante. El creyente necesariamente tiene que caminar como Dios quiere. Y todo aquello que nos aleja de Dios, tenemos que quitarlo de nuestra vida. Pero no podemos solos. El único que nos va a dar la capacidad se llama Jesucristo. Por eso pídele la fuerza al Señor. Pídesela a Él. Dice: Señor, dámela, entrégamela en esta hora, otórgamela, ponla en mí, Señor. ¿Sí? Pedimos fuerza para poder superar la prueba, pedimos fuerza para vencer al enemigo, pedimos fuerza de Dios para vencer los inconvenientes. Pero el peor enemigo que podemos tener en ocasiones en este camino somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos los peores enemigos, porque podemos tener el deseo y la voluntad, pero siempre ocurre algo que nos desvía. He ahí, tenemos que pedírselo al Señor: dame tu fuerza. Y hay un claro ejemplo de esto, y es con Sansón. Sansón, por una sencilla debilidad personal, ¿qué pasó? Cayó a manos de los filisteos. Le dijeron: no te metas ¿con quién? Con Dalila, le avisó el Señor, pero no, su debilidad personal lo llevó ¿a qué? A fallar. Y cuando se encontraba Sansón, dice el texto, que ya preso por mano de los filisteos, que sabía que iba a morir porque le iban a quitar la vida, él estaba amarrado en una muralla, en un pilar, perdón, no en una muralla, en un pilar. Él estaba amarrado, ahí lo tenían. Y en esos momentos él se dirige a Dios y le dice: Señor, envíame la fuerza de tu espíritu para que pueda vencer a mis enemigos. Reconoció en esos momentos Sansón de que por él mismo no pudo. Y es que no se puede, seamos sinceros. ¿Saben por qué? Porque en ocasiones las debilidades que tenemos nos generan placer y gusto. Y es difícil que el ser humano deje el gusto y el placer por las cosas que nos fascinan. Eso es como el que le encanta el dulce. ¿Por qué a nosotros nos gusta el dulce? A la gran mayoría, no a todos. Primero, las papilas gustativas los degustan. Y segundo, la comida te genera placer porque segrega dopamina y serotonina en tu cerebro. Y te genera placer cuando comes. Así, en ocasiones, esas debilidades nos generan placer. Cuando ofendemos a alguien y lo herimos, nos gusta hacerlo sentir menos que los demás. Nos gusta. Cuando somos soberbios y arrogantes, nos gusta ser soberbios y arrogantes y dañar. Cuando dejamos llevar por los impulsos, nos encanta. Por eso lo hacemos. El chisme es fascinante. Por eso somos chismosos. Porque nos gusta enterarnos de la vida ajena. Claro, la prepotencia encanta y fascina, porque con la prepotencia golpeas al otro y lo hace sentir menos. Nos gusta. Genera placer, gusto. Por eso no lo vas a dejar.
No lo va a dar, difícil. Ya lo es. Pero con la fuerza de Dios sí puedes arrancarlo de tu vida. Mira, hay personas que han dicho, usted es soberbio y arrogante. Igual siendo soberbio, a mí no me importa. Yo soy así y moriré así. Guste, que le guste. ¿Cuántos de nosotros no hemos tomado con esas personas? Yo no voy a cambiar. Me gusta ser así. Me gusta, me punto. Pero el inteligente no puede ser eso. Y hago énfasis en esta fuerza que hay que pedírsela a Dios. La fuerza para poder vencer las debilidades personales que tenemos cada uno de nosotros y que generan una frontera o nos separan de Dios. Ahí hay que pedírsela. Y el ejemplo de Sansón es claro y puntual, mis queridos hermanos. Ahí está. Mirándole la fuerza a Dios para sostenernos en este camino, para continuar en este camino de fe, que no es fácil. Aparentemente no es fácil, pero si usted tiene la fuerza de Dios, usted puede llevarlo, testificar, testimoniar su compromiso con Dios, declarar a los demás: yo estoy caminando de la mano con Dios. Que te llegue lo que te llegue, se te presente la tentación, se te presente el momento de la debilidad, de la flaqueza, si usted tiene la fuerza de Dios, vence claramente. Por eso hay que pedírsela día a día al Señor. Mire, y así usted verá cada día cómo Dios se derrama en su vida, en nuestra vida. Señor, dame tu fuerza hoy. Dame tu fuerza, Señor, que sé que con ella voy a vencer. Y tenemos el claro ejemplo también, David con Goliat. David venció, como yo le he dicho, David no vence por la onda que tiene en las manos. David no vence por eso. Porque una de las características de los filisteos es que eran, primero, un pueblo del mar, y segundo, que eran un pueblo experto en los combates y en vestir a sus soldados. Tenían las mejores armaduras de la época. Eran hombres grandes, gruesos, altos y bien formados para el combate. Entonces a veces nos centramos y pensamos que David vence porque va a una piedra. Y distintamente que saca una piedra, David vence porque Dios te da la fuerza para vencer a Goliat. Y ahí nosotros tenemos diferentes Goliat en torno nuestro. La única manera que podamos superar estos Goliat es por medio de David, por medio de la fuerza que Dios nos da, como hizo David. Dios le dio la fuerza y él la venció. Amén. Así tenemos que vivirlo nosotros, sentirlo y experimentarlo. Pero esta fuerza solo se origina en Dios. No confiemos solo en nuestra fuerza porque podemos caer. Vamos al segundo momento. Y el segundo momento está en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 40. 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 40. Dios dice lo siguiente, la palabra de Dios, en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 40. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 40. Dice lo siguiente. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, segunda de Samuel 22, 40. Tú me diste fuerza en la batalla, hiciste que los rebeldes se inclinaran ante mí. Y el segundo momento es el acompañamiento. Siempre la fuerza que Dios nos da nos va a acompañar por el tiempo que estemos en esta vida. Y ese acompañamiento de la fuerza que Dios nos da nos permite siempre ir un paso hacia adelante y vencer a nuestros enemigos. Por ello debemos reclamársela a Dios día a día. Tu fuerza, Señor, hoy salgo con ella. Me acompañas. Que sea una lámpara encendida que ilumine mi camino. Señor, me siento débil. No hemos sentido débiles. Dame tu fuerza y esa fortaleza para que me levante y sepa que voy, Señor, con ella. Amén. Pedírsela día a día a Dios. Y nunca dudes en tu corazón. ¿Será que Dios no me va a enviar su fuerza hoy? No. Siempre la fuerza del Señor va a estar contigo ahí, acompañándote en todo momento, en la medida en que nosotros se las pidamos. Lo que ocurre es que en ocasiones
no nos dirigimos a Dios y la clamamos, espera, como con carácter preventivo, sino que esperamos estar metidos en la situación para pedir a Dios que dé nuestra fuerza. ¿Por qué? Usemos el carácter preventivo. Si uno va con la fuerza de Dios, que también se traduce como la iluminación y la sabiduría que Él te va a dar, porque oígase bien, la fuerza de Dios no se refiere solo a la fuerza bruta. No le entendamos como aquella fuerza bruta, como lo que ocurre en estas competencias, como los hombres más fuertes del mundo. Hombres fuertes que levantan unos pesos bastante exagerados. No, no es fuerza bruta, fuerza física. Se entiende como fuerza espiritual emanada de su espíritu. Hago esa claridad. Porque si de pronto estaban enfocados, no es que la fuerza que me da Dios es como un carácter de fuerza bruta, como no. La fuerza que Dios da es una fuerza espiritual que emana de su espíritu. Y esta fuerza se vierte sobre todos los aspectos de nuestra vida. Es una fuerza que se compone de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, de ciencia. Esa es la fuerza que Dios nos está dando. ¿Ya? Esa tenemos que pedirla con carácter preventivo. Si voy a tomar una decisión, Señor, pon tu fuerza aquí en mí, que es tu espíritu, que es la iluminación. Dime, es el carácter preventivo. Señor, voy a emprender esto. Pídela. Señor, voy a realizar esto. Pídesela al Señor. Amén. Cada día va a estar acompañándote. Y lo bueno del hecho del acompañamiento de esta fuerza es que cumple una función fundamental dentro del acompañamiento, y es que te va a librar de todo aquello que te puede ocasionar daño, de todo aquello que va a traer una carga a tu vida, de todo aquello que va a ser inconducente a tu proyecto de vida. Amén. Amén. ¡Qué maravilla, Señor! Si yo sé que tu fuerza me acompaña, y claramente me estás diciendo que tu fuerza en ese acompañamiento a mí ejerce, en mi vida, ejerce una función de libertad, es decir, me vas a librar de todo aquello que me va a dañar, pues bienvenida sea de las malas amistades. ¿Cuántos de nosotros no hemos depositado la confianza en una persona y esa persona después nos ha metido la puñalada por la espalda? Y ya no la hacen de espalda, sino de frente, y te lo dicen de frente. Sí, lo hice yo, ¿y qué? Te lo dicen así. Sí, si no te gustó, ¿qué? Te lo hice. No, pero yo confío en ti. A mí no me importa si confiaste en mí. Tu boba. No le va a pasar a mujeres. Aquí a las mujeres no le va a pasar. Tu boba. A los hombres, tú tonto, de malas. La ley es más fuerte. Nos ha pasado a todos nosotros. Pero si tú le pides esa fuerza a Dios, Él te pone ojo con esta persona. No te conviene, te da un sentir. Ahí lo está haciendo Dios. Amén. Amén. Por eso tenemos que pedírsela al Señor. Cada día te va a estar acompañando. Tomar decisiones trascendentales y fundamentales de la vida. Una que es muy importante. Te vas a casar y resulta que tú estás súper enamorado o enamorada, pero todo el mundo te dice, esa persona no te conviene. Te lo dicen las amigas, los amigos, los parientes, no te conviene, date cuenta. Y tú, enceguecido, omnibulado por el extremo y enfermizo amor que sientes hasta... Sí, porque el amor llega a ser enfermizo, ¿eh? El extremo, te casaste y después te fue. Tú sabes cómo te fue ya, no tengo ni que decirlo, ya sabes cómo te fue. En cambio, aunque tú estés enamorado o enamorada, tú le pides a Dios que te muestre, mira, Señor, aunque yo esté enamorado y enamorada de esta persona, hoy te quiero pedir lo siguiente: si es la varona o el varón para mí, que todo se dé, sino que se caiga, Señor, y arráncalo de mi corazón. Vean, mi hermano, 3 días, 5 días, 15 días, 20 días, pasó algo y todo se acabó. ¿Pero qué pasó? Porque fuiste inteligente.
le clamaste a tu Dios y te evitaste una vida y un matrimonio de tortura. De tortura. Tienes 3 oportunidades de empleo, 4. Bueno, se presentaron. Tengo 4. Uy, pero hasta ahora acá en la 4ª me van a pagar tanto y yo hago la cosa mejor. ¿Qué hace la persona que le pide al Señor? Señor, no me quiero dejar llevar por los impulsos, porque acá me van a pagar muchísimo más y acá no tanto, un poco menos. Muéstrame tú cuál es la mejor oportunidad para mí. Y por X motivo no quedaste en la 4ª, sino que quedaste en la 3ª, que es un poco menos, en trabajar. Y después te enteraste que aquí esta empresa a los 6 meses quebró. O que la persona que estaba ahí, que iba a ser tu jefe o tu jefa, es invivible. Pero que le pediste a Dios. Por eso tenemos que hacerlo. Decirle, Señor, que esta fuerza tuya, que es tu espíritu que me está acompañando, me muestre, me guíe y me dé el discernimiento, Señor. No esperemos al final del cuento. Cuando uno va a leer un libro, ¿qué recomiendan las personas? Los expertos. Le hace la introducción o el prefacio, ¿cierto? Le hace la introducción o el prefacio para que tenga una idea. No, a veces nos metemos y nos encartamos con un libro más horrible del carajo y lo tiramos a mitad de camino y lo tiramos. No, si usted sabe que Dios le está diciendo hoy que para que se evite situaciones y para que viva una vida mejor, en plenitud, deje que su espíritu, que su fuerza que se traduce en el Espíritu Santo, lo acompañe y le muestre. Déjelo, hermano. Y ahora ese problema, no se desgaste. ¿Para qué desgastarnos tanto? Es el gran problema del creyente. El creyente se desgasta mucho. Diríjase a su Dios que Él le muestra. No espere estar en el meollo del asunto. No espere estar, ahí lo dice, el avisito. Tierra movediza, peligro, tierra movediza. Y el arrestado dice, el Bear Grylls, ¿se acuerdan del Bear Grylls? El de eso no es nada, yo paso por eso. Y después cuando está con la tierra está por aquí, ¡ay! Está pidiendo auxilio. Así nos pasa. No, ¿para qué? Ahora no. Dios solo en la iglesia y después en lo demás. O en la casa de oración. Cuando ya estás ahí, en la arena movediza, o que tienes el agua hasta el cuello, es que vas a levantar la mano, ¡ayúdame! Pero ¿por qué previamente no lo hiciste? ¿Cierto? Diríjase a su Señor y dígale, mándame tu fuerza que me acompañe, Señor, para que en todo lo que haga me vaya bien. Pero no lo hacemos. Somos obstinados y anteponemos lo que queremos a la voluntad de Dios. Por eso debemos pedirle a Dios de esa manera. Amén. Pero hermano, ¿qué me va a garantizar a mí todo esto que usted me está diciendo? Es la pregunta que surte. ¿Qué me va a garantizar a mí como creyente? Bueno, usted me dice que no me desgaste, hermano John, que pida la fuerza de Dios, que pida ese acompañamiento. Vamos a hacer algo, hermano. Yo lo hago. Pero ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el beneficio que yo voy a recibir de todo esto? Te lo voy a decir de acuerdo a lo que dice el Salmo 44, versículo 3. Salmo 44, versículo 3. Dice lo siguiente. 44, versículo 3. Salmo 44, versículo 3. Bueno, hermano, usted me dice que no es en mi fuerza, sino en las fuerzas de Dios. Listo. Usted me dice que el origen de la fuerza del creyente está en Dios. Listo. Usted me dice que yo debo permitir el acompañamiento de la fuerza de Dios en todos los niveles, en todos los escenarios y en todos los aspectos de mi vida. Listo. Yo me la voy a jugar, hermano. Me voy a atrever. Me voy a arriesgar. Como cuando uno, por ejemplo, yo nunca me he lanzado un paracaídas, pero me gustaría arriesgarme y lanzarme de un paracaídas. Yo nunca he hecho bombing jumping, porque le tengo un poco de temor a las alturas, pero un día me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar a tirar bombing jumping. Además, no le tengo miedo de un avión, pero me pongo en un edificio de 5 pisos y me da pavor.
En cambio un avión no. Un día me arriesgaré eso, así como me arriesgué muchas cuestiones en mi vida. Bueno, hermano, me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar a esta fuerza, a este acompañamiento de Dios, pero ¿con qué me va a beneficiar a mí? ¿Con qué me va a beneficiar a mí? ¿Cuál va a ser? Te lo dice el Salmo. Dice, pues no fue su brazo ni su espada lo que le dio la victoria. Ellos no conquistaron la tierra. Fue tu poder y tu fuerza. Fue el resplandor de tu presencia, porque tú los amabas. O sea, la fuerza de Dios que te va a entregar, el tercer momento, victoria en tu vida. Éxito, triunfo en tu vida. Entonces vale la pena arriesgarse. O sea, ¿qué va a acarrear a ti el hecho que la fuerza de Dios te esté acompañando y tú te dejes guiar por esta fuerza de Dios? Que vuelvo y repito, se traduce como una fuerza espiritual que emana del Espíritu de Dios. ¡Ey! Voy a obtener la victoria en todo. No me voy a encartar. ¿A ustedes no les pasa que a veces han ido al cine y se han encartado con una mala película? Por los cortos. ¿No les ha pasado? ¡Ah, qué película tan aburrida! No se sale porque le duele, porque pagó los 20,000 barras de la entrada. Me toca vérmela, ¿qué más? Ustedes no le han pasado que le invitan a un restaurante y usted no sabe qué es lo que va a pedir, pero dice, frashahas, eso no me hago. Esa vaina debe de ser sabrosa. Eso debe de ser rico. Uy, y es el más caro. Ese debe de ser rico. Y te traen el plato y tú pruebas. A mí una vez me pasó. Eso fue hace muchos años. Carpaccio de salmón, era pescado crudo, eso era crudo, yo no sabía. A las finas hierbas en bálsamo de aceite de una vez. Entonces, bueno, de entrada, dije yo, después de muchos años. Pero uno en ese momento lo vi así en salmoncito, en fina hierba. La fina hierba no es un poquitico de. Luego le meten el cuento de la fina hierba y porque esa fina hierba te clavan 20,000 barras de más. Y en aceite de oliva y tal. ¡Qué presentación! Me preguntan, ¿te gustó? ¡Está crudo! Ni siquiera es como el sushi. ¡Crudo! Pero como costaba 30 kilos, en aquella época nunca se olvida. ¿Pero te gustó? Sí. ¿Y el precio? Y hay que comérselo porque esto es una tremenda encantada. ¡Qué encantada la que me pegué! Así nos puede pasar en la vida. Nos podemos encantar. Pero cuando usted le pide a Dios que le dé su fuerza en su Espíritu Santo, que una vez le he explicado, no se va a encantar nunca, mi hermano. Nunca. O como cuando usted le dice, le ponen unas citas ciegas. Unas citas ciegas. Te tengo al hombre y te tengo a la mujer de tu vida. Ah, pero muéstramelo. No, pero muéstramelo por una foto. No, espérate. Es una sorpresa. Y ustedes, mujeres, se encopetan y se ponen de lo más lindas y hermosas posible. Y uno como hombre, si tiene barriga, se pone una faja y la unta. Y te pones la cita de restaurante a la hora tal, y tú listo. Entonces cuando tú llegas y estás, y para rematar tú vas entrando, y el hombre y la mujer que está de espaldas aquí. Ahí está. Tiene muy lejos. Entonces cuando uno llega a la mesa, el hombre se voltea. ¡Buenas! Y la mujer va toda encopetada con el bolsito así. Un bolsito de. No se preocupe. Y ve a la mujer toda encopetada con su bolso así. Y ya saben que ese es el tipo porque dio las condenadas, la va vestido así. Listo, y lo ve padre. Como beso, como simpático. Entonces, como lo ve más simpático. ¡Hola! Llegaste la encantada del año. Así es que va a pasar en la vida. Pero si tú tienes a Dios en tu corazón y la fuerza,
Él nunca va a permitir que tú te encartes. Por ejemplo, te propones un negocio y te pintan para bien el negocio, pero como tú estás en la mano de Dios, te queremos sentir. O te pone una persona. O no hagas el negocio con él porque vas a fracasar. Es la victoria que Dios te va a entregar. No tengamos temor de recibir la fuerza de Dios, al contrario, la fuerza de Dios, que es la que necesitamos realmente, te va a acompañar y te va a entregar la victoria. Son dos momentos claves. Te va a acompañar en todos los momentos de tu vida. No va a permitir que tú fracases. Y te va siempre a tener ahí, alineadito. Es verdad que la fuerza del Espíritu Santo nos va a plantear una exigencia, como todo, mi hermano. Si usted entra a una empresa a trabajar en Colechera, en Sileco, en la Olímpica, en el Éxito, hay un manual de convivencia y hay una norma de exigencia a seguir. Un horario, una norma, unas costumbres. Uno no va a llegar a guachafiar. Si trabaja en Comeva, si trabaja en Cercó, trabaja en donde usted quiera, usted no va a llegar con Dios, es lo mismo. Hay una serie de condiciones a cumplir, pero bueno, es que si uno cumple con esas condiciones y uno está alineadito con Dios, Dios va a estar entregándote la victoria en todo lo que tú hagas. Amén. Amén. Bueno, y todo esto que he comentado, debemos de asumirlo, toda esta relación con Dios, desde ese punto de vista, desde su fuerza, debemos de asumirlo como dice 1 de Crónicas 29:12. Vamos a 1 de Crónicas 29:12. 1 de Crónicas 29:12 dice lo siguiente. 1 de Crónicas, capítulo 29, versículo 12. 1 de Crónicas 29:12. 1 de Crónicas, capítulo 29, versículo 12. Dice lo siguiente la palabra de Dios en 1 de Crónicas. Crónicas está antes del libro de Job. ¿Ya lo tenemos? Dice 12. De ti vienen las riquezas y la honra. Tú lo gobiernas todo. La fuerza y el poder está en tu mano, y en tu mano está también el dar grandeza y poder a todos. Amén. ¿Y cómo debemos de asumirlo? Como una gran bendición a nuestra vida. Así. Asúmalo como la gran bendición que Dios ha construido para usted. Bueno, Señor, el tema es que no es con tus fuerzas. Perdón, el tema no es que no es con mi fuerza, sino con tus fuerzas, Señor. El primer tópico es que las fuerzas se originan en ti. El segundo es que tu fuerza nos acompaña. El tercero es que tus fuerzas nos van a permitir alcanzar la victoria. Y ahí viene, ¿cómo lo asumo yo? ¿Cómo asumimos esto? Como dice el texto hoy, como una gran bendición para nuestra vida. Vea, si nosotros tenemos una predisposición mental a pensar que va a ser una carga, siempre lo vas a mirar como una carga. Es como el que se dice, yo no soy bueno para hacer esto, ni siquiera lo has intentado y porque dice que eres malo para hacerlo. Y hay una predisposición. Es como cuando a ti te dicen, estás dispuesto, tú eres bruto, te consideras bruto para no. Puede ser la persona más linda y dice, no, me queda mal. Y tú le estás diciendo a la persona, oye, ese vestido te queda hermoso. No, me queda mal. Está predispuesto a que esa ropa y a que ese color le queda mal. Y le ven una foto, se ve hermosa, le queda mal. Es fundamental que usted asuma esto que Dios le está dando hoy en su vida como una gran bendición. No es una carga, no te va a prohibir. La fuerza que emana de Dios, una fuerza espiritual que se genera en su Santo Espíritu, no es una carga para su vida, porque es uno de los grandes dilemas que manejamos nosotros los creyentes. Bueno, si yo me entrego a Dios, entonces ya yo tengo que, me van a prohibir, me van a poner cargas, No, nunca lo tome así. Tome lo que Dios hoy le trae como una gran bendición para su vida. Tiene un carácter proactivo para ti. Tómalo de esa manera. El día en que yo lo entendí así fue el día en que me entregué a Dios.
Si lo consideras como una carga, hey, imagínate, qué aburrido. Como cuando uno que lleva, yo me acuerdo cuando era pelado, que todavía soy pelado, y me ponían allí, no me para nada, te cargo esas palabras si puedo, no a llorar. Te ponías aquí el morral y ese morral pesado. Pero en mi época no había lo que hay ahora. Ahora se la necesita mucho. El maletín, como cuando yo veía matemáticas, a más de uno aquí, ¿cuánto nos ha durado la matemática? Y no sabíamos si la matemática, teníamos liquidación con la matemática, pero de antemano, yo el profesor de matemática, que es harto y aburrido ver esos algoritmos, no, yo no soy bueno para eso. Hay una predisposición negativa o pesimista a aquello. Igual, si usted tiene esa predisposición, hermano, nunca tomará esto como una bendición de Dios. Pero usted dice, bueno, me abro a la bendición que hoy me quieres entregar a través de tu fuerza. Lo recibo. Punto. Oye, vea, y va a ser mucho mayor como Dios va a obrar en su vida. Amén. Amén. Pero algo sí le garantizo. Si usted recibe la fuerza de Dios en su vida, mi hermano, Dios, 1, lo va a librar de momentos difíciles y agónicos. 2, le va a entregar la victoria en todo lo que haga. 3, le va a ir bien en todo lo que se proponga. 4, será una persona reconocida por la presencia de Dios en su vida. Y 5, se encontrará siempre en estado de bendición. Amén. Un aplauso a Dios por eso. Vamos a recoger la ofrenda del día de hoy. Vamos con los anuncios y vamos con la actividad del próximo domingo. Bueno, anuncios para el miércoles y el domingo. Tenemos el miércoles 1 de julio, para los hermanos que van a venir este miércoles, tenemos la oración por los proyectos. Tienen que tener los proyectos escritos.